El Esequibo. Nos mantenemos en el tema desde otro abordaje, de acuerdo con la encuestadora DataViva, que concluyó que 88.1% de los venezolanos respalda reclamación innegociable del Esequibo. Según los últimos estudios hechos por esta encuestadora venezolana DataViva, 88.1% del país percibe la disputa territorial con Guyana como una reclamación innegociable. Cerca del 70% de los encuestados está de acuerdo o muy de acuerdo con que el Esequibo es de Venezuela y no es negociable. Por el contrario, solo 2,1% estaría muy en desacuerdo con esta afirmación. Bueno, tenemos aquí precisamente con nosotros a Francis Arguinzones, profesora e investigadora, miembro de DataViva. Francis, gracias por venir hasta acá. Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Mira, y qué interesante que traigas estas cifras. A mí se me ocurre hacer una pregunta, yo no sé si desde un punto de vista extremo, pero ayúdame a entender por qué hay un 2,1% de los venezolanos que está en desacuerdo con que el Esequibo es territorio venezolano. ¿Qué interpretan ustedes allí? Bueno, eso se puede interpretar como esa parte de la población que nunca ha estado implicada con los procesos que se han dado en el país, ¿no? Con los procesos históricos. Tiene que ver también con un tema educativo. No les ha interesado nunca conocer pues la historia, los referentes. No sienten además tampoco arraigo, ¿no? E identidad en cuanto a este tema del Esequibo. Siempre va a haber una parte de la población que está como aislada de todo, ¿no? En todas partes del mundo. Entonces, yo pienso que este 2% primero ignora también que esto es parte de la historia nuestra. Toda la vida nos ha acompañado desde que somos república prácticamente, un poquito más allá de la república, que fue cuando se comenzaron las disputas y todo eso. Y bueno, siempre va a haber gente que no esté integrada, que no sienta identidad con los procesos históricos del país. Francis, yo quiero aprovechar al máximo tu presencia en el programa, porque además nos suministraste data muy interesante que está a tu disposición para utilizarla y compartirla en pantalla, porque no solamente consultaron sobre este tema del Esequibo, sino también por el tema de las sanciones y las intenciones de voto. ¿Cómo Sí. quieres hacer ese recorrido? Bueno, podemos enlazar el tema del Esequibo también con el tema de las sanciones, porque así como hay gente que no le interesa la parte del Esequibo o no le interesa la parte de la historia del país, también hay personas que ignoran totalmente cuáles han sido las consecuencias de las sanciones para nuestro país, de todas esas medidas coercitivas que se han efectuado a nuestro país y que tanto daño nos han hecho, ¿no? Con la excusa de hacerle las sanciones al gobierno, lo que han hecho es prácticamente pues afectar a toda la población venezolana que bueno que se ha visto impedida de conseguir muchas cosas, alimentos. Recuerda que venimos prácticamente de una década de asedio al país, ¿no? Que se concretan prácticamente con estas medidas coercitivas, con un bloqueo internacional que nos impide realmente seguir desarrollándonos a nivel económico, a nivel social, a nivel educativo, porque las sanciones han afectado incluso todas las áreas del quehacer nacional. Asimismo, como hay personas que no les interesa el Esequibo, también están ignorantes totalmente de todas las consecuencias que ha traído para Venezuela a nivel internacional e interno también todo este tema de las sanciones. Eso lo consultaron también. Eso lo consultamos también. Y además, perdón, de ignorantes, puede haber venezolanos que estén de acuerdo con las sanciones contra Venezuela, claro ¿verdad? que sí, claro que los hay. Incluso figuras políticas han pedido abiertamente sanciones. Pues. Pero me refiero al venezolano consultado. Sí, al venezolano que padece, yo digo, wow, puede decir, oye, qué maravilla que sancionen a Venezuela. Sí, no, porque no lo ven como la sanción a Venezuela, sino que ven lo que generaron en el imaginario del venezolano de que las sanciones eran para un grupo político de Venezuela. Entonces las personas siguen creyendo que las sanciones son para afectar a un grupo político
vinculado con el gobierno. Entonces, desde allí celebran las sanciones sin darse cuenta que en la cotidianidad esas sanciones todas las padecemos. Entonces, más o menos Sí. es por allí, por donde se puede explicar o por donde podemos interpretar que un venezolano común, corriente, esté de acuerdo con las sanciones. Y llevando todo esto al tema de intención de voto en tiempos tan sensibles como los que estamos viviendo, porque nos estamos acercando a fechas importantísimas, trascendentes desde el punto de vista de consulta electoral. ¿Qué Sí. han encontrado? Sí, en efecto, este acercamiento a las fechas electorales siempre nos van a generar a toda la población mucha incertidumbre, bueno, mucho conflicto también. Yo espero, bueno, esperamos todos, ¿no? Ujú. Los venezolanos, que la madurez que hemos alcanzado y las experiencias que hemos tenido en estos últimos años nos conduzcan a un proceso electoral más sano, más respetuoso de la otredad, ¿verdad? Constructivo, ¿verdad? Constructivo, de unidad también, porque al final lo que importa es el desarrollo del país, importa que la convivencia sea sana entre todos nosotros. Somos venezolanos, todos somos de esta tierra, nacimos aquí, tenemos nuestras raíces aquí, y entonces este conflicto, esta incesante y permanente necesidad de conflicto afecta también a los venezolanos. Entonces, en esto de la intención de voto y ahorita que está ya, todo se está como volviendo a energizar, ¿no? Ujú. En función de las nuevas elecciones, las elecciones que vienen pronto, bueno, hay percepciones de las personas, hay escenarios ¿Cómo políticos. plantearon ustedes la consulta, por ejemplo, en intención del voto? ¿Solo presidenciales, alrededor fíjate, aquí tenemos este gráfico de ustedes. Si las elecciones Sí. fueran mañana, ¿por quién votaría usted? Lo están relacionando con la persona, con lo que representa una persona o una tendencia. ¿Cómo lo hicieron? Se hace de forma global. Ujú. Con las preguntas pudimos indagar no solamente desde el punto de vista de los partidos o de las agrupaciones políticas, sino también por personas. Hicimos Ajá. estudios de escenarios polarizados, de escenarios no polarizados, de tendencias, de autodefiniciones políticas de las personas con que se identificaban políticamente. En este caso, en esta estadística que vemos acá, si las elecciones fueran mañana, ¿por quién votaría usted? Bueno, hay una tendencia, ¿verdad?, a votar por los candidatos del PSUV, del Polo Patriótico. No sabe, no responde, con el 35,89%. Hay otros que representan un 8,2% que, bueno, votarían por otros que no son del Polo Patriótico, ¿verdad? Y ahí incluso salió la MUD aquí, porque esta fue una pregunta que hicimos en función de la identificación política, ¿no? De la afiliación política. Entonces, bueno, nos sorprendió que de alguna manera salió también, la gente tiene en el imaginario todavía a la MUD como unidad, ¿no?, Mm. de los opositores en este caso, y por otros candidatos de la oposición, que fue el porcentaje más bajo. Ahora, ¿cómo pudiéramos interpretar Fíjate, el no este sabe no resultado? responde, que es muy Sí, alto. eso era lo que te iba a Ujú. comentar. ¿Cómo podemos interpretar estos resultados? Lógicamente, en este escenario electoral, en este momento, el único partido, si se quiere, que está más organizado, que tiene una organización de base a nivel nacional, es el PSUV y sus afiliados, ¿no? El Polo Patriótico como tal. Eh, Hay una consolidación allí, hay una militancia activa allí que representa una opción por una tendencia específica, al contrario de la oposición, que está dispersa en muchos candidatos, que además llena de incertidumbre porque el elector no sabe por fin cuál va a ser el candidato por el cual va a votar, ¿no? Y el no sabe, no responde, es fundamental porque son estas personas que, bueno, todavía están pensando si se van con un grupo o se van con el otro, ¿verdad?, dependiendo bueno, de las propuestas que se hagan, de los intereses que se tengan, y son personas que también han perdido la fe
en los partidos políticos, son personas que han perdido la fe incluso en las figuras de representación política en el país. Que eso es un tema necesario de profundizar, ¿no? Porque nos quedamos siempre con lo que hay, con lo que mediáticamente es lanzado, ¿no? Y que además incide mucho también en el imaginario de las personas, pero no vamos a la profundidad. Y yo creo que al país le hacen falta estos debates profundos, estos debates en los que nos podamos encontrar como venezolanos en el área política, en el área social, en el área educativa. Fíjate, Francis, y recuerdo que eres Francis Arguinzones, para la gente que nos está siguiendo, profesora e investigadora, miembro de Data Viva. Sí. Porque fíjate, tú hablas de pérdida de fe y también de la necesidad de un debate. Entonces, no sé si mi pregunta es rara, pero al revisar estas cifras, yo no sé si lo que te voy a decir es una máxima de toda consulta, pero ¿cuánto hay de emotividad y cuánto hay de racionalidad? Porque a mí me gustaría saber en esa respuesta hasta qué punto la gente se inclina por cualquiera de las alternativas de un punto de vista del mérito propio que tenga. Porque aquí venimos de hace tiempo en una dinámica política donde yo le digo a la gente, miren, voten por mí porque Francis es maluca. Pero yo no le explico a la gente por qué tiene que votar por mí. Sí. Es decir, el mérito propio, que se entiendan los mensajes como verdadera alternativa. Sí. ¿Hay algún asidero ahí? Claro. Hay maneras de... Acuérdate que el venezolano... Porque eso es clave, ¿verdad? Sí, acuérdate que el venezolano es 100% emotivo, ¿no? Y no podemos separar la emocionalidad de esto. Sin embargo, pienso que el venezolano también ha llegado a un nivel de conciencia alta. No se puede profunda. subestimar eso. No se puede subestimar eso, los niveles de organización, los niveles de conciencia, los niveles de participación expresados en nuestra Constitución Nacional, que todos lo tenemos muy arraigados también. Ese cambio, esa modificación de la Constitución ha incidido muchísimo en todos los venezolanos, independientemente de la posición política o de la afinidad política que tengan. Ya. Entonces, en estas encuestas, por supuesto, que va a surgir la emocionalidad porque la gente se identifica con la persona con la que siente afinidad en cuanto a objetivos, a visiones de país, a visiones de luchas incluso, ¿no? Sí. Y eso no lo podemos evitar, pero sí también se nota en el electorado, en la persona que encuestamos, que hay también un nivel de conciencia, porque incluso los que dicen, los que llamamos niní, que dicen, ay no, esto no está ni de un lado ni del otro, no, ellos están pensando su voto, ellos están pensando quién va a merecer realmente su voto, y esa población es fundamental porque siempre es la más alta en porcentaje en todas las encuestas. Mira, Francis, tendremos otras conversaciones, porque viene un camino de mucha demanda a la conciencia del venezolano. Sí. Y yo creo que este tipo de mensaje nos convoca a todos, a pararnos frente a un espejo, frente a un futuro con intereses en común y a ponerle mucha conciencia al asunto. Te agradezco mucho la visita. Hasta pronto. Gracias a ustedes por la invitación. Francis Arguinzones, profesora e investigadora, miembro de Data Viva. Amigos, volveremos.